Centro, Sudamérica. Bienvenido, Señor me les bendiga. Voy a orar bien rapidito para abrir la palabra de Dios y para dar el estudio de esta semana, que es acerca del Hijo. Vamos a orar, familia. Si pueden cerrar sus ojos para pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Bendito Dios y buen Padre, gracias una vez más porque una vez más me das la oportunidad, Señor, y el privilegio de poder abrir tu palabra y estudiarla con mis hermanos que están escuchando. Te suplicamos, Señor, que la bendigas, que abran los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para poder entender, Señor, tu palabra y poder saber de ti. Saber de ti es amarte. Te suplico en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los oyentes y que, bendito Dios, podamos, Señor, conocerte mejor para servirte mejor. Nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo suplicamos. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a hablar acerca de la naturaleza del Hijo. Dios, el Hijo. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Voy a leer San Juan capítulo 1 y voy a leer el versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. Y el evangelista Juan, el discípulo amado, empieza haciendo una declaración interesante aquí en su evangelio. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Juan empieza diciendo que había un personaje en el principio que se le llamaba el verbo, y este verbo estaba con Dios. Cuando habla de Dios, está hablando del Padre, pero también dice que este verbo era Dios. Ahora Juan está prestando literatura de un libro o la expresión de un libro de otro escritor. Y este escritor se llama Moisés, quien escribió el libro de Génesis. Aquí en este evangelio, San Juan, capítulo 1, ocupa la palabra en el principio. Vamos al libro de Génesis bien rapidito, capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. Y el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Moisés está dejando en claro que aquí el creador es el Padre. La semana pasada nosotros vimos acerca del Padre. Y aquí Moisés está diciendo que el que creó los cielos y la tierra es el Padre. Pero donde leímos ahorita, Juan, capítulo 1, y el versículo 1, voy a volver a regresar. Juan dice que también en el principio estaba el verbo, existía el verbo, Juan 1:1. Y dice que el verbo estaba con Dios en el principio, ya en la creación, y el verbo era Dios. Voy a leer el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según Juan. Dice que este verbo se hizo carne. Estoy en el Evangelio según San Juan, familia. En el Evangelio según Juan. Estoy leyendo ahí. Volví a leer el versículo 1, que les dije que en el principio existía el verbo. O sea, Juan está citando el libro de Génesis, donde Moisés, ahí en Génesis 1:1, dijo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Moisés está mencionando al Padre, pero aquí Juan está mencionando al verbo. Y este verbo estaba con Dios, con el Padre, de allá de Génesis, y también este verbo era Dios, dice Juan. El versículo 14, Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único que se hizo carne fue el Hijo. Cuando en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que existía el verbo,
pues yo sí le puedo poner el nombre de Jesús. En el principio existía Jesús, es el verbo, es el que se hizo carne, según el versículo 14, y este verbo estaba con Dios, que es Jesús el verbo, y este verbo era Dios, que estuvo ahí haciendo las cosas. Ahora miren el versículo 2. Él, el verbo, estaba en el principio con Dios. Vuelve a repetir. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. O sea, está hablando del verbo. Él hizo las cosas. Sin él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí estamos viendo que el verbo, que es Jesús, que se hizo carne, también estaba en el principio con el Padre, y Juan dice que él también estaba creando con el Padre, y todo lo que se hizo en el principio fue hecho por medio de este verbo, que también es Dios, y también fue creador. Ahora vamos a ver otro libro, una carta, que se llama la carta a los Colosenses. Una carta a los Colosenses, el capítulo 1. Voy a esperarlos un momentito. Es una carta pequeña. Está adelante de otra carta que se llama Filipenses. Ustedes van a encontrar el libro de Hechos, Romanos, de va a venir Primera y Segunda de Corintios, y de ahí va a venir Gálatas, Efesios, Filipenses, y sigue Colosenses, capítulo 1. Y voy a leer del versículo 12 en adelante. Y fíjense, vimos a Juan ahorita y vamos a ver qué dice Pablo. Capítulo 1, versículo 12 dice: dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Ahí aparece su Hijo, que es Jesús, el Verbo, en quien tenemos redención. En el Hijo tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. O sea, el Hijo es la imagen del Padre, el primogénito de la creación. Porque en él, en el Hijo, en el primogénito, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él, por medio del Hijo, del Verbo, y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él están todas las cosas, y en él permanece. Pablo dice también que el Hijo es el creador. El Hijo. Ahora vamos a mirar una carta ahora. Vamos a mirar a Juan. Primera carta de Juan. La primera carta de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Y Juan vuelve a mencionar el libro de Génesis, Juan 1:1. Dice, lo que existía desde el principio. Nos vuelve a mandar ahí en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Ahora miren, el punto que estamos haciendo aquí, familia, es que el Padre, cuando estaba creando con el Hijo, que también se llama el Verbo. Y este Verbo, según Juan, también es Dios. En San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y Él creó todas las cosas. Estamos sabiendo acerca de la doctrina del Hijo. Vamos a ver otro versículo aquí de Juan. San Juan capítulo, la tercera carta de Juan. Y voy a mirar, perdón, es la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan y nomás tiene un capítulo. Y vamos a mirar en el versículo 9. Juan, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Todo el que se desvía no permanece en la enseñanza de Cristo y no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Aquí estamos viendo dos personas, el Padre, y vimos también que el Hijo estaba en la creación. Ahora, yo les voy a dar una declaración que le he mirado en las Escrituras, y esta declaración es constante en las Escrituras. Siempre que ustedes vean hablar del Padre, o vayan a ver algo del Padre, inmediatamente va a aparecer el Hijo. Y cuando hablen del Hijo, automáticamente va a aparecer el Espíritu Santo, porque los tres siempre están juntos. Y en la próxima clase vamos a ver acerca del Espíritu Santo y vamos a ver cómo trabajan. Y trabajan ya los tres, lo que les dije que le llamamos la deidad, el conjunto, el grupo que componen a la deidad, que es Dios, el Padre, que ya lo vimos la semana pasada, estamos viendo ahora del Hijo, y la semana que viene vamos a ver de la tercera persona de la deidad, que le llamamos el Espíritu Santo. Pero ahora sí vamos a seguir con el Hijo. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer bastantito aquí, en Hebreos capítulo 1. Y el versículo 1, la carta a los Hebreos. Capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, 1. Voy a esperar porque veo que todavía están algunos buscando en la Biblia. Les vamos a dar oportunidad para que lleguen a donde está la carta y puedan leer junto con nosotros. Vamos a leer ahora sí. Hebreos 1, 1 dice, Dios. Aquí si quieren ponerle en su Biblia una marquita, este es el Padre. Dios, este es el Padre. Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, el Padre, aquí Pablo, que escribió esta carta, dice que el Padre le habló al pueblo de Dios en muchas ocasiones y en diferentes tiempos por medio de los profetas. Versículo 2. En estos últimos días, el Padre nos ha hablado por su Hijo, a quien Él constituyó, el Padre constituyó heredero al Hijo de todas las cosas, por medio de quien también hizo al universo. Dice cómo dice Pablo aquí. Dice que el Padre le habló, nos ha hablado por mucho tiempo, en muchas ocasiones, por los profetas. Y en el versículo 2 dice que en estos últimos días el Padre nos habló por medio de su Hijo. Y que por medio de este Hijo, Él hizo el universo. Pablo también está citando el libro de Génesis. Y como Dios, el Padre, junto con el Hijo, fueron los creadores. Sigue diciendo, Él, el Hijo, es el esplendor de su gloria, del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó el Hijo a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, al lado del Padre, siendo el Hijo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Este es el Padre. Hijo mío. Ahora el Padre le habla al Hijo, al Verbo, a Jesús. Hijo mío eres tú, yo te engendro hoy. Ahí está hablando el Padre. Otra vez dice, ahí va a hablar el Padre, yo seré Padre para él, para el Hijo, y él será hijo para mí, Jesús. Versículo 6. Y de nuevo, cuando trae al primogénito, el Padre trae al primogénito al mundo, dice, el Padre le dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles, el Padre dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, el Padre va a decir ahora del Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora miren, el Padre le llama al Hijo Dios. Le dice, tu trono, oh Dios. Sigue diciendo, versículo 9. Has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora miren qué bonita esta conversación desde el Padre al Hijo cuando lo está introduciendo ante todo el universo. Y Dios le dice al Hijo que Él también es Dios. Y Dios, que es el Creador, el Padre, también le dice al Hijo que Él también es Creador. Estamos viendo de los dos. Aquí. El punto que estamos mirando en esta tarde, familia, que tanto como el Padre y así como el Hijo son uno, ellos crearon todo y es para ellos. Vuelvo a repetir, en la próxima lección vamos a ver acerca del Espíritu Santo. Ahora quiero ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y el versículo 15. Perdón hermanos, es capítulo 16. San Juan 16, versículo 15. San Juan capítulo 16 y el versículo 15. Y este es Jesús hablando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y Él los hará saber. Aquí Jesús está diciendo que todo lo que es del Padre es del Hijo. Son creadores, los dos. Los dos son Dios y los dos son señores. Capítulo 17. Y voy a leerles el versículo 1, 2 y 3. Dice, estas cosas habló Jesús. Alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, el Padre verdadero, y a Jesucristo, a quien tú le has enviado. Ahora miren el versículo 21 de la oración de Jesús. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Fíjense qué tremendo. Aquí Jesús le ora al Padre, todo el capítulo 17 es una oración. Ustedes pueden leer toda la oración de Jesús. Pero
Jesús alzó los ojos orándole al Padre, pidiendo que glorificara al Padre porque él ya le había glorificado en la tierra. Y en el versículo 21 dice que Jesús declaró que él y el Padre son uno. Son uno. Voy a ir un poquito para atrás otra vez para introducirles el capítulo 16. Y les voy a leer el versículo 7. Voy a tratar de introducir ya la deidad para dejar la base de la semana que viene, para darles tiempo a hacer preguntas ahorita. El capítulo 16, versículo 7, este es Jesús hablando. Pero yo digo a la verdad, dice él, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Aquí Jesús está introduciendo a la tercera persona de la deidad. Versículo 18, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, les va a guiar a toda verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y lo os hará saber, y lo que habrá de venir. Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Aquí, ya hablamos del Padre, esta vez hablamos del Hijo, y cómo el Hijo es igual que Dios, es creador, tiene su trono, es Señor. Y donde está el Padre, siempre está el Hijo, porque el Hijo dijo que el Padre y Él son uno. Y aquí en el capítulo 16 del libro de San Juan, Jesús también introduce a la tercera persona de la deidad, que es el Consolador, es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo toma las cosas de Jesús, que glorifica a Jesús. Y Jesús toma las cosas del Padre, que también son de Él, para glorificar al Padre. Y es así como trabaja la deidad. La semana que viene vamos a mirar la otra enseñanza acerca del Espíritu Santo. El Señor les bendiga, familia. Y una vez más, todo aquel que tiene el libro, pueden ir ahí les va a dar cientos de versículos en cuanto al Hijo. Aquí solamente le estamos dando las bases para interesarlos a que puedan leer ese libro, que es muy bonito. Y miren, conocer a Dios es amarle. Usted no puede amar a alguien que usted no conoce. Usted tiene que conocer a la persona para amarle. Yo les invito, familia, a que en esta semana empiecen a estudiar del Hijo. Así como estudiamos del Padre, yo espero que estén estudiando todos los demás, lo que hay en ese libro acerca del Padre. Ustedes lo van a conocer y van a aprender a amarlo. Van a estudiar ahora del Hijo para aprender a amarlo. Que el Señor Jesús les bendiga y que tengan una feliz noche.